nuevamente junto con ustedes en estos espacios llamados Expresiones Libres, que a la fecha ya lleva 33 charlas más 5 entrevistas, lo cual me ha llenado la vida durante un año y medio muy complejo para toda la humanidad y particularmente en el caso chileno. Eh, entre mis entrevistados figuran destacados científicos, artistas, escritores, y hoy día tengo el agrado de conversar más que entrevistar a David Epstein, quien está en el estadio en un cargo gerencial para eventos, publicaciones, cultura, marketing, etcétera, y muchos otros etcétera, producto de su gran trayectoria y formación. David está en el estadio, como digo, desde octubre del año pasado y ha marcado una tendencia de alto nivel, según mi opinión, y yo creo que es compartida por mucha gente. Es por ello que he querido tener esta conversación con él para que nos cuente sus numerosas experiencias en función de su actividad a lo largo del tiempo. Él es bastante joven, tiene 31 años, si no me equivoco, David. Sí, Pero de estos, ¿sí? ¿Está bien? Y de estos 31 ha vivido 11 fuera de Argentina, donde nació en Rosario, hincha fanático de Rosario Central, si no me equivoco. Espero no haberme equivocado con el otro no, rival. no se equivoca, no se equivoca. Qué bueno, perfecto. Eh, está casado con Joana Pilovsky, que es nieta del entrañable amigo Amiti Pilovsky. En estricto rigor, Amiti era mayor que yo, pero su hermano que le seguía, León, hoy día Ari, que vive en Israel, fue mi compañero de estudios desde kindergarten hasta que terminamos la educación secundaria en el Instituto Nacional. Él estudió Derecho, yo estudié Ingeniería y luego emigró a Israel. Hemos tenido contactos muy esporádicos en estos años, pero por cierto, las huellas que deja la infancia y la juventud son indelebles. Las amistades que se forman en esos años superan con creces las amistades que uno va logrando en la vida laboral, porque no quiere decir que no sean efectivas, reales y sinceras, pero la huella es muy profunda de las amistades de la infancia. Está esperando su segundo hijo, tienen una hija Mayan, entiendo que se pronuncia así el nombre de la chica, y un hijo varón en camino. Él estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, es sociólogo, antropólogo y experto en relaciones internacionales. Tiene una vastísima trayectoria. Estuvo casi 7 años en Israel, 3 años en Estados Unidos y lleva 2 años en Chile. Ese es el personaje con el cual hoy día voy a conversar. Te dejo la palabra primero por si quieres agregar algo, ya sea de tu interés, preguntas, respuestas o lo que tú quieras en el inicio de esta conversación, que hemos llamado, si no me equivoco, conversación sin protocolo. Es decir, no hay pauta, no hay guía, no hay obligaciones, no hay a quién darle cuenta, ni nadie que te las pida. Así que, free speech. Bueno, justo en una época de tanto protocolo, ¿no? Protocolo para aquí, protocolo por allá, paso uno, paso dos. Nada, yo, gracias, primero que nada agradecerte, Tomás, por la invitación, que para mí es un honor poder estar acá contigo. Cada uno de tus capítulos nos dejan reflexiones semana a semana y la verdad es que, por lo menos para mí, han sido un gran acompañamiento en este tiempo que estoy en el estadio. Debo confesar que antes no lo escuchaba, no tenía mucho conocimiento de lo que sucedía en la comunidad y haber tenido la oportunidad y tener la oportunidad hasta el día de hoy de trabajar en el Estado israelita para mí es un, es una, es un privilegio, la verdad es un privilegio que una persona que viene de afuera, eh, con las dificultades de la época, tenga esta oportunidad como soy yo. La verdad me siento privilegiado y muy orgulloso de poder trabajar en esta institución que intenta ser transversal,
de congregar a la comunidad judía de distintas corrientes, ¿no? A través del deporte, de los valores judeo-sionistas, todas cosas en las cuales me siento muy representado y muy identificado, por lo cual muy agradecido al estadio y muy agradecido a ti por recibirme en tu programa. Eh, Nada, creo que tenemos un montón de cosas en común a pesar de la distancia en edad que tenemos. Hablaste de León, del tío León, Arié, y no hablamos de esto antes, pero tuvimos una relación bastante cercana en los años en los que vivió en Israel con Arié y con su hija Gali, y con el marido de Gali, Ram, que valga la coincidencia, o sea, por coincidencia, también los dos estuvimos en el servicio militar en Gel Ayam. Si bien él es mayor que yo y ya está retirado de su servicio obligatorio, él sigue siendo muy activo como reservista y bueno, gracias a su intervención también trabajamos en conjunto durante mi servicio militar en Israel. Así que, bueno, más conexiones. Además, hablamos de la música. Sé que tocas el piano. Algún día me gustaría escuchar. Me gustaría que a lo mejor en algún programa nos muestres algunas de tus piezas originales. Eh, yo toco la guitarra, o por lo menos solía hacerlo. Llevo algunos años de resistencia a la música, pero, pero está en mí la música desde muy chico. Sí, mencionaste el fútbol, que es una de mis pasiones, por lo menos, bueno, Rosario Central, sí, que desde chico me llevaron a la cancha y siempre fue algo muy lindo de lo que es la pasión rosarina, un poco tergiversada en estos tiempos, ¿no? Por la violencia, los conflictos sociales y políticos que hay en ese país. Pero yo tengo un recuerdo muy lindo de haber crecido en Argentina, en Rosario, en la comunidad judía de Rosario, y bueno, también de haber ido, de ser parte de Rosario Central, que fui socio muchos años. Así Excelente, que, excelente. nada, tocamos varios temas. Sin duda, Israel siempre en el centro, eso sí. sí, por cierto. Bueno, respecto de la música, no te hagas grandes ilusiones, ¿eh? No me hagas tocar el piano para este programa porque ahí se acabaría la audiencia futura. Yo fui un chico que eh, nací en 1940, o sea, tengo 81 años a esta altura de mi vida. De modo que soy post-gueto. Post-gueto o pre-gueto, depende en qué minuto de esos primeros años de vida tú me identifiques. Y da la casualidad que casi excepcionalmente para las personas de mi edad, mis padres nacieron en América. En el hecho, mi padre nació en Chile y mi madre nació en Argentina. Llegó a mi abuela, por el lado paterno, también nació en Argentina. Vale decir, todos llegaron a Argentina primero y algunos que yo llamo el rebalse se vinieron a Chile. En efecto, la relación, la proporción entre los judíos que viven en Chile y los judíos que viven en Argentina es 1:20 aproximadamente. De modo que es muy fuerte esa diferencia y hace realmente sentido ver cómo la comunidad judía en Argentina tiene un peso específico bastante mayor que el que tenemos nosotros acá. Eh, pero en fin, lo que te quería decir es que desde ese punto de vista, yo he sido prácticamente un ciudadano chileno con ancestros chilenos, porque eh, yo no aprendí yiddish, solamente el chapoteo que de ese lenguaje hacían mis padres, que escuchaban a sus propios padres, y en consecuencia me eduqué en colegios públicos toda la vida, tanto en edad primaria como secundaria, y el fútbol era una pasión. Dentro de ello, mi madre nos llevaba de chico a la ópera. Yo me acuerdo que tenía 7 años, no me atraía en absoluto, y a los 10 años me llevó a estudiar piano. Estudié piano, tenía que dar examen en el conservatorio, me partí con una escuela eh,
particular de doña Elisa Gallán, que fue posteriormente decano de la Facultad de Música o de Artes, no sé, Artes Musicales creo que se llama, de la Universidad de Chile, y me obligaba a dar examen en el conservatorio, cosa que era terrible porque la exigencia era tremenda de interpretación. De hecho, estudiábamos los tres hermanos, éramos tres en ese minuto, Mario aún no había nacido, y mis dos hermanos Jorge y Ani, que en paz descanse, lograron aprobar el primer examen y yo aprobé el primero y fue mi desgracia, porque tuve que seguir dando los exámenes a futuro. Pero los di 3 años solamente. Ya en el cuarto año de estudios propiamente tal, ya lo hice en forma casi particular, sin intenciones mayores, y ahí me cambiaron a la Escuela Moderna de Música, donde mi profesora de origen fue la mamá de la propietaria de este establecimiento, que era Elena Weiss, su mamá era Ana, me dio a Fabiola Aracena y luego a otra gran música, gran pianista y clavecinista hoy día, que es, a ver, deja recordar, Pérez, Gabriela Pérez, Gabriela Pérez. Cuando Tomás, cumplí, sí, perdón, pero con este legajo no puedo sino ilusionarme no con ninguno, un concierto. pero espérate un poco, yo a los 16 años, preparándome ya para entrar a la universidad, que entraba al año siguiente, decidí que no podía seguir estudiando piano. Y mi profesora de piano iba a la casa en aquel entonces los días sábados. Y uno de esos sábados me dijo, Tomás, no has estudiado nada. No, le dije, no he estudiado nada, sin dar ninguna razón. Pero mira, si tú no estudias el equivalente a 3 horas diarias, el próximo sábado yo vengo y me despido. Correcto. Ella llegó a mi casa el sábado siguiente, me dijo, Tomás, hola, hola, ¿estudiaste? No. ¿Tú sabes lo que eso significa? Sí. Entonces me voy, me dijo. Sí, le dije. Y se fue. La volví a ver a Gabriela, que dicho sea de paso es la nieta de Penish, ella es Pérez Penish, Penish el gran profesor de matemáticas, llegado al país a principios del siglo XX, junto con Prosle, los más ilustres, y hay otros más, Fremel, entre otros. Todos venían de Alemania, eran grandes maestros de matemáticas. Y como te decía, Gabriela Pérez era hermana de un ingeniero, violinista destacadísimo, que era Apolonio Pérez. Como ves, el padre de esta dama, le puso nombres de geómetras a sus hijos, porque él era profesor de geometría, Apolonio Pérez. Y me encontré con Gabriela Pérez el año 83. Sacamos la cuenta, son casi 30 años después o algo así, ¿no? Me encontré con ella en Frutillar, que dio un concierto de clavecín. Y la saludo y le digo, Gabriela, ¿te acuerdas de mí? No, me dijo. Cuando me presenté con el nombre, me dijo, tú eres el bandido que me hizo sufrir hace tantos años atrás. Bueno, de ahí me salto al año más o menos 2014, creo yo, o sea, cuando ya tenía 74 años, habían pasado casi 60 años sin tocar piano ni nada por el estilo. Ni siquiera esporádicamente. Tenía un teclado que lo chapoteaba un poco, pero en forma muy torpe, diría yo. Pero andaba todo el día moviendo los dedos. Entonces mi mujer pensó ella y me dijo, este hombre necesita un piano. Y el día menos pensado fue y me compró un piano. Y aquí está en el living de la casa. Rescaté de las librerías de viejos de la calle San Diego, que a lo mejor tú no has tenido la ocasión de conocer, pero que es como pasear un poco por los kioscos de Buenos Aires, ¿eh? Donde uno encuentra cosas tradicionales, antiquísimas, reliquias realmente. Y encontré todos los libros que yo estudiaba en aquellos años. Los compré todos y empecé solo. Bueno, han pasado 4 o 5 años, o 6 tal vez. He progresado muy poco, yo diría que estoy en un 20% de lo que alcancé a tocar, de modo que no hay ninguna ilusión que forjarse al respecto.
pero tengo un placer infinito, como me imagino que tú con la guitarra. Pero esto se ve acompañado de una inclinación a componer canciones para mi hija primero, cuando ella nació 10 años después es decir, 8 años menor que Ricardo, que es mi segundo hijo, y 10 menor que Kiko. Y bueno, te podrás imaginar que una mujer, cuando uno ya tiene cerca de 40 años, es una cosa maravillosa, que es la que debes estar experimentando tú, aunque no tienes 40 años con tu hija. Y le compuse una canción que en realidad ya había hecho varias cosas antes, pero una canción que fue creciendo con el tiempo. Ella se llama Dorita Paloma y la canción se llama Dorita Paloma. Y esa canción ha sido un himno dentro del Instituto Hebreo, porque cuando la chica entró al GAN, todo el GAN cantaba esa canción todo el tiempo. Y me recuerdo esto en Galvarino Gallardo, cuando el Galvarino Gallardo se traslada y se debe devolver a sus propietarios, coincidió con que yo era presidente del Badajinuj en ese minuto. Y tuve que ir a hablar con las directoras de Galvarino Gallardo para explicarles la razón del cambio hacia el colegio en Las Condes. Lloraban las profesoras, lloraban los niños, y yo no podía hacer nada, era el jamón en el sándwich, porque yo quería que mi hija se quedara, tenía 6 años, y al mismo tiempo quería que se devolviera esto que era de propiedad de privados que tenían otras intenciones y que lo habían facilitado durante más de 20 años al establecimiento. Claro. Y ella me dijo, la directora me dijo una frase que me quedó marcada, me dijo, en esta casa están grabadas en las murallas las letras de Dorita Paloma. Con eso te explico, digamos, el significado que esta canción ha tenido a lo largo de nuestras vidas. La empecé a componer el año 78 y la terminé cuando mis hijos me la regalaron en 1983, si no me equivoco, que yo cumplía en ese momento 20 años de matrimonio, y me hicieron como regalo un cuadro con la música, con la letra de la canción. Posteriormente, un amigo, un íntimo amigo músico que vive en Suecia, que tal vez has escuchado hablar de él, porque es el que compuso Cambia, todo cambia, Julio Neuhauser, que la cantó Mercedes Sosa muchas veces, y que Mercedes siempre tuvo, por así decir, la hidalguía de reconocer que la autoría de esta canción no era de ella, como mucha gente se la atribuía, y mencionaba a Julio Neuhauser. Él, a través de sus músicos, me mandó la partitura escrita, que también la tengo en un cuadro por ahí instalada. Después ya hice otras canciones, pero tú también tienes, pues yo quiero que me nos cuentes de las tuyas. No, bueno, pero a ver, la verdad es que mientras contaba lo que me estaba... Yo sí voy a contar en breve para que la gente sepa, porque acá, bueno, soy el entrevistado entre comillas, aunque a mí me gusta entrevistar. Claro, yo sí, compuse en una época de mucho enamoramiento de mi señora actual, que en su momento era mi polola. Vivíamos bastante tiempo a distancia. Yo terminaba de estudiar mi carrera en Israel y ella estaba estudiando aquí, y eso fue por el lapso de 1 año y medio, y en ese periodo en el que hablábamos día y noche por Skype, a veces por teléfono, sí, compuse una serie de alrededor de 15 canciones, de las cuales 13 diría que puse en un disco que le iba mandando, y hay 2 que quedaron ahí como material editable, ¿no? Pero, pero no, pero lejos estuve del conservatorio, guardo un cariño enorme por quien fue mi profesora de guitarra y mi guía en la música desde chico, tanto en el colegio como desde lo privado, Beatriz Dolinsky, la Morá Becci, que hoy es directora del colegio Ort Haim Nachman Bialik en Rosario. Bueno, un amor de infancia con ella, total. Pero mientras ibas contando, Tomás, todo lo que estabas haciendo, yo estaba pensando, ¿no? Qué, qué bárbaro la capacidad para administrar los tiempos. Porque alcanzaste en estos 84 años
a ser Uno. ingeniero. 81, perdón. Sí, no, Claro. mi abuelo tiene 84. Muy Mi bien. abuelo es del 37. ¿Cómo no? Sí, bueno, también un personaje espectacular. Pero digo, alcanzaste a ser ingeniero, alcanzaste a ser músico, compositor, alcanzaste a ser presidente de instituciones como el Bada Jinuj y muy activo en la comunidad judía, ¿sí? Entrevistador de un programa de televisión propio, como es este, ¿eh? Y la verdad es que me gustaría preguntarte desde mi juventud, ¿cómo administras tu tiempo para ser el padre de familia que eres, el esposo que eres, el ingeniero que sigue siendo a los 81 años, y el tiempo que le dedicas a la comunidad, y además tener el espacio para dedicarte a estas pasiones como son la música? Bueno, no sé cuánto sigues el fútbol, pero es impresionante. A mí muchas veces me quejo, y muchos de nuestra generación nos quejamos de que no nos da el tiempo. Y digo, estamos hechos de otra madera nosotros, evidentemente, porque mi abuelo, que me imagino que tiene muchas cosas en común contigo por la época en la que nacieron y crecieron, trabajaba con su padre vendiendo camisas, y no vendían ni una, pero iban paseando, viste, viajando por Santa Fe vendiendo camisas durante el día, y estudiaba de noche y se recibió en tiempo récord de doctor, de médico. Yo pienso en el sacrificio y no me imagino capaz de hacerlo. ¿Qué cambió de esa época a hoy? Que los tiempos rendían tanto más o siguen rindiendo tanto más. A nosotros nos cuesta muchísimo. Mira, yo creo que esto tiene una explicación en algo que algún día lo voy a grabar como charla también, y son las leyes universales. Eh, Término que acuño yo en realidad, no sé si existe ese concepto en la forma en que yo lo observo, pero hay ciertas leyes universales. Lo que ocurre es lo siguiente, cuando uno trata de explicar estas cosas en un ambiente que, que no es necesariamente de la especialidad de uno, puede provocar un poco de rechazo en el sentido de que, no, si yo de eso no sé nada, así que no me hablen de eso. Pero en verdad yo he tenido dos experiencias importantes que me han permitido eh, comprender por qué hago las cosas que hago y por qué siempre me sobra tiempo. Porque ese es un parámetro que además hay que agregar a lo que tú dijiste. A mí me sobra tiempo, yo tengo mucho tiempo mío. Y alguien diría, pero ¿cómo? Bueno, ahora explico cuáles son las dos razones. La primera de ellas es quizás la más antigua de las dos, se la debo a mi estadía en ORT. Yo fui director ejecutivo de ORT en Chile durante 7 años. Cuando ORT Ahí sumamos una más, ¿eh? Ni bueno, sabíamos que había alcanzado el tiempo para eso. estuve 7 años en ORT, iba todas las mañanas. ORT estaba instalado en el Obregón y creé toda la línea, por así llamarla, de educación tecnológica, que tuvo mucho rechazo en su comienzo, porque según los padres y apoderados, el sentido del colegio era más bien humanista y desviarlo hacia un ámbito tecnológico no era el propósito. Pero yo veía con claridad que el ámbito tecnológico era un complemento del ámbito humanista. Y ya vemos que hoy día eh, manejar elementos como los que estamos usando hoy día para hacer este video eh, no habrían existido si la línea tecnológica en la educación no se hubiera incorporado. En el hecho, nuestros chicos están estudiando, nuestros nietos, para mí, en este minuto están estudiando online. ¿Cómo habrían estudiado en pandemia si esto no se hubiera desarrollado? Hoy día ya eso no es rechazado, pero era rechazado en un comienzo. En ese periodo en que estuve en ORT, me preocupé muchísimo de la educación tecnológica, pero creativa, y estudié a Piaget. Y Piaget, a través de uno de sus discípulos, que es Seymour Papert, que es el creador del logo, era el director, dijo lo siguiente: si uno le pregunta a un individuo que vive en Francia
si puede aprender inglés, ese joven diría, o esa persona diría, que no, porque el inglés es como un jeroglífico para él, es inentendible, no lo puede descifrar. Sin embargo, si cruza el Canal de la Mancha y está 6 meses en Brighton, a la orilla del canal, pero en el lado inglés, y regresa a los 6 años a París, regresa hablando inglés. De modo que el inglés no es un jeroglífico, el inglés es alcanzable. Lo que ocurre es que hay que poner al individuo en el lugar en el que se habla en inglés. De ahí pasa a lo siguiente y dice, las matemáticas producen un rechazo visceral en quienes no están en el área científica. Una persona que va a estudiar leyes o que va a estudiar medicina podría pensar necesariamente que las matemáticas están de más para él. Él no las va a usar, salvo para sacar las cuentas de su saldo en el banco, y que normalmente puede que hasta se equivoque. Y entonces él separa las matemáticas de su pensamiento. Bueno, y a raíz de ello, Papert, que es este discípulo de Piaget, como te digo, interpreta lo que le dice Piaget del estadio en el cual se habla en, y crea el logo, que es el estadio en el que se habla en matemáticas. Y con el logo, al introducirse en el logo y hacer ejercicios en el logo que son de lógica total, como construir un cuadrado, por ejemplo, que ya lo dije en una de las charlas anteriores, empieza a hablar en matemáticas. Y él quiso en su minuto llamar a logo Matematilandia, o sea, el país en el que se habla en matemáticas. Bueno, ese es el primero de los dos conceptos que te digo que he rescatado en mi vida. Y el segundo es la ley de Boyle-Mariot. Si yo digo en esta charla o en cualquier otra instancia que voy a explicar la ley de Boyle-Mariot, el 70% de la gente cambia de canal, porque no le va a interesar que les haga una clase de física. Pero si tú lo miras de otra manera y dices tú lo siguiente, esta es una metáfora, naturalmente. Si yo me voy de vacaciones por un mes a la playa, me levanto a las 11, tomo un desayuno, almuerzo a las 3 de la tarde, en ese momento digo, pero ya estoy cansado porque he comido tanto, voy a dormir la siesta, se levanta a las 5, dice, me tengo que ir a la playa, pero ¿sabes qué? Está un poco fresco, ¿no? Hoy día no voy a ir, y mañana a lo mejor va, y al día siguiente no, y como eso se le va el mes, y fue 5 días a la playa, comió como animal, durmió de noche y de siesta, y finalmente cumplió el mes. Y dice, estuve de vacaciones un mes y cree que lo pasó fantástico. Cambio de escenario. Te vas por 2 días invitado a casa de un amigo en la playa, vas con tu señora y tus hijos, y llegas a las 10 de la mañana porque te levantaste a las 8, cargaste el auto, partiste, llegaste a las 10 allá, descargaste a las 11, ya querías ir a la playa y fuiste, te bañaste hasta la 1, de ahí fueron a almorzar a un restaurante costero, y nada, dormir siesta, había que aprovecharlo, entonces fuiste de nuevo a la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Al día siguiente volviste a Santiago. Estuviste 24 horas fuera e hiciste lo mismo que en un mes en un periodo de vacaciones normal. Es decir, te comportaste como los gases. Los gases ocupan todo el volumen, pero cambian la presión. La presión es la que puedes hacer variar, pero el volumen no, es un contenido estático, como el mes de vacaciones o como el fin de semana. De modo que el día para mí lo uso como el recipiente de los gases, en que los gases soy lo que yo puedo hacer. Y me doy cuenta que yo puedo hacer todo en la mitad del tiempo, o en la cuarta parte del tiempo, en la medida que tomo la decisión de que así sea. Y con ello me sobra tiempo. No sé si respondo a tu pregunta, pero lo más importante es si he explicado el concepto de Boyle y Mariot, que explican que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, si yo aumento el volumen de un recipiente, la presión se reduce, que es lo que pasa cuando destapa una botella de gaseosa.
pero si le metes más presión y más presión como a los neumáticos, tú puedes llegar a 60 libras inflando un neumático en el mismo tamaño de la rueda. No ha variado, como puedes tener 10 y queda con baja presión. Esa es la ley de Boyle-Mariot. Y esa ley de Boyle-Mariot, como muchas otras, aplican en la conciencia del ser humano y en el modo de proceder. Lo importante es tomar conciencia. Mirá, o sea, entonces lo que yo entiendo, Tomás, es que nosotros, o por lo menos las generaciones que estamos creciendo hoy y que vivimos en el mundo o en la dimensión digital efímera, puede ser que tengamos algún tipo de bloqueo psicológico, porque todo nos pesa el doble. Pareciera ser que el volumen es muy, muy chico y la presión es enorme, es enorme. Exacto. Y no es real, ¿puede ser? Y no es real, absolutamente. Mira, dos ejemplos de mi vida familiar, bastante íntimas en realidad, pero no íntimas como para no contarlas si es que sirven de algo. Mi padre fue un hombre muy sacrificado. A los 8 años perdió a su padre, que era mi homónimo, es decir, yo me llamo Tomás por mi abuelo. Eh, a los 8 años ya. Su madre hablaba escasamente castellano, porque ella venía de Rusia con una fase en Argentina, como te expliqué. Y era el mayor de 3 hermanos. No pudo completar la educación primaria. Sus tíos, Enrique e Isaac, que eran dueños de una sastrería muy famosa en Santiago que se llamaba La Mendocina, podrás imaginar por qué. Origen Eso no, argentino. claro. Lo mandaron a estudiar arte y confección a la Escuela de Arte y Oficio y se tituló de cortador sastre. Y fue cortador sastre de sus tíos en esta tienda, La Mendocina. Luego, de 21 años, se casó y se instaló solo. Durante muchos años le fue bastante mal, era muy pobre lo que podía vender y producir. Apechugó, como decimos acá, y finalmente logró tener éxito, desarrollarse, formar a sus hijos en lo que él no pudo. Nosotros somos 3 hombres y los 3 somos ingenieros civiles, con el mérito de que yo he sido profesor de ellos 2, de mis 2 hermanos y de todos mis hijos y sobrinos. Eh, y falleció a los 62 años. Qué joven. Claro. Y yo escribí una canción a mi padre el mismo día en que falleció. Y bueno, algún día te mostraré la letra, que sé yo, a lo mejor la pongo en algún lado, pero en el fondo lo que te quiero decir es que mi padre vivió como los gases, intensamente, y su volumen era los años de vida. No tuvo ninguna importancia realmente hoy día, 40 años después que falleció, 42 años después que falleció, no tiene ninguna importancia si vivió 62 años o 92 años. Él hizo en ese lapso de tiempo lo que debía hacer, completó su tarea. Y el segundo ejemplo que te quería contar es, dentro de esta faceta más íntima, es en este libro, no sé si alcanza a leer, es uno de los 7 libros que he escrito, pero este está orientado a la profesión, es un libro técnico. En realidad de los 7, 5 son técnicos. Pues no, Escribió, perdón, Tomás, escribió 7 libros. sí, bueno, pero es Sumamos que, a la lista, gente, vamos sumando a la lista. no, pero es que esto es lo que yo hacía durante todo el día y que lo fui escribiendo ordenadamente. Pero ocurre que nosotros tuvimos con Perla un primer hijo, que venía mal, venía con cordón umbilical enrollado en su cuerpo y vivió 5 minutos. Perla no lo conoció. A mí me lo mostraron cuando ya estaba fallecido, lamentablemente. Y ese chico lo hicimos todo el procedimiento religioso que corresponde, incluso que fue terrible, la circuncisión del chico muerto con un trozo de vidrio, pero nos marcó.
ocurre que teníamos casi un año de matrimonio. Yo era funcionario del Ministerio de Obras Públicas y estaba muy cansado de tener una actividad tan fuera de mi interés profesional, porque trabajaba en un área que no era la ingeniería civil estructural, que era mi área. Y cuando ya nos repusimos un poco, digamos, de este golpe, puesto en octubre del año 63, nuestro querido amigo Patricio Meller, a quien seguramente habrá escuchado mencionar, pero dentro del ámbito es muy conocido, compañero de curso, gran amigo, había postulado a Berkeley y había sido aceptado. Y yo le manifiesto a mi mujer, Perla, le dije, somos ahora solteros emancipados. Hoy día todos los solteros son emancipados, pero en aquellos años no. Había ciertas restricciones Los absurdas, padres seguían mandando, ¿no? seguían mandando y uno no tenía derecho a todo lo que le hubiera gustado. Pero en fin, éramos emancipados porque estábamos casados, pero de pronto éramos solteros de nuevo, no teníamos familia. Vámonos a Berkeley. Nada te Postulamos, ataba. Nada te ataba. claro, postulamos, me aceptaron, nos fuimos, estuve 3 años en Estados Unidos, estuvimos 3 años en Estados Unidos, y lo que ahí logré marcó un punto de inflexión en mi vida, porque volví a mi profesión, eh, me fue muy bien en la universidad, a raíz de lo cual profesores muy prominentes dentro del ámbito me recomendaron a una de las oficinas más importantes de Estados Unidos, donde trabajé casi 2 años. Volví 7 años después como profesor invitado a la Universidad de California, pero en Los Ángeles. Y finalmente, bueno, tuve mucha actividad académica, me dieron un doctorado honoris causa en la Universidad de La Serena y decidí escribir un libro, que es este que acabo de mostrarte. Pero la dedicatoria es la que te voy a leer, que es a donde iba. Dice, dirigido a Abraham Gendelman Catanela, 1963-1963. Y dice así, viniste para quedarte, pero te fuiste. Llegaste para aprender, pero enseñaste. No pudimos tenerte, pero tú estás. En 5 minutos pusiste la primera letra de este libro. Hiciste que 5 minutos fueran toda una vida. Aquí está tu obra. O sea, este libro se lo debo a una persona que vivió 5 minutos, lo que demuestra realmente cuán importante es la ley de Boyle-Mariot en nuestra vida. Bueno, llegaste a emocionarme, Tomás. Puedo verlo realmente. Eh, esa misma emoción siento yo en este minuto, por supuesto, y la han sentido todos los que han leído esta dedicatoria. Pero mirándolo en términos objetivos, diría yo, es un mensaje, es un mensaje. Y es un mensaje a lo que es la vida realmente, en que la muerte es parte de la vida. No es un ente que se nos aparece como una desgracia. No, es el término de un ciclo, cuando el árbitro toca el pitazo. Y si tú has ganado el partido, el pitazo final tiene una importancia nula. Si lo has perdido, tiene gran importancia. No alcanzaste a llenar el volumen. Creo que es una ley muy importante. Bueno, en este libro no, lamentablemente hay otro que traté de encontrar, aquí no lo encontré, que es el libro autobiográfico, que es uno de los no técnicos que te mencionaba, donde escribo en relación a mi amistad con gente del mundo árabe. Tengo amigos entrañables árabes, palestinos, sirios, libaneses, entrañables, por los cuales soy capaz de dar un brazo. Entonces, cuando tenemos el conflicto en el Medio Oriente, que nos pone a unos contra otros, se nos produce una dualidad en nuestro pensamiento, porque tenemos que hacer lo que no quisiéramos, pero no podemos dejar de hacer lo que sí quisiéramos. Sin embargo,
la amistad entrañable es per secula y uno la defendería en cualquier instancia. Y escribí a raíz de algo en ese sentido, voy a ver si lo busco aquí en el computador, pero eh, un pequeño mensaje que decía, dirigido a un amigo árabe, un amigo pero del alma, que decía algo así como lo siguiente. Siempre cuando uno trata de reproducir sin leer, va a cometer imperfecciones, pero el sentido es el que quiero transmitir. Decía, pusiste una coma, luego un punto seguido. Tal vez mañana pongas un punto final. Qué pena. Nada más, eso dice. Pusiste una coma, luego un punto seguido. Mañana creo que dice por ahí un punto seguido también, un punto aparte y un punto final. Qué pena. Y realmente lo siento muy sinceramente. Eso no quiere decir que no tenga una posición frente al conflicto, pero no es una posición beligerante, es como tener una discusión. Cuando la discusión se transforma en guerra, algo está fallando y probablemente seamos nosotros mismos los que estamos fallando. Yo creo, como muchos amigos en Israel me han comentado, algunos en una dirección y otros en otra, que este es un problema que divide a la comunidad judía también. Y que se atribuye más bien como un problema de tipo político. Eh, yo no quiero dar opiniones sobre eso porque no doy opiniones sin suficiente base. Y no la tengo la base como para opinar más seriamente el asunto. Pero lo que sí puedo decir es que el mix entre el sentimiento afectivo, la discusión seria, con argumentos, cuando sean antagónicos, no tiene por qué conducir a la guerra. Y eso es lo que me preocupa. Ahora, la guerra no nació del pueblo de Israel, no nació del pueblo de Israel, fue un acto de defensa, y violento, por supuesto, porque la relación de fuerza es muy dispar, pero es un episodio lamentable desde todo punto de vista. Bueno, ley de Boyle y Tomás, Mario. Échalo. ¿eres una persona, te consideras una persona optimista? Absolutamente, absolutamente. Sí, me encuentro optimista, no tengo depresiones, no quiere decir que todo el tiempo lo pasé bien, pero soy bastante explosivo, es decir, cuando algo me alegra de verdad, y cuando algo me molesta de verdad. Pero en general soy condescendiente y amistoso. Tengo muchos amigos de toda la vida. Y tengo, por sobre todo, muchos discípulos. Y los discípulos son los que expresan si uno lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Eh, Eso me honra mucho, realmente. Bueno, yo quiero decirles que particularmente con Tomás, contigo, eh, he sentido desde el primer contacto que tuve contigo una, una cercanía que no es usual con las personas que tienen el currículum que tiene Tomás, que en parte yo desconocía, y que habla de la humildad y la apertura, ¿no?, que tiene Tomás para comunicarse con cualquier persona, aunque no la conozca, sin saber cuál es su background, sin saber cuál es su nivel intelectual o su recorrido. Y creo que eso habla mucho de tu persona, Tomás. Yo me he sentido realmente siempre respetado, que no es algo, no es una obviedad, no es algo normal, sobre todo con una persona de tu trayectoria y de lo que has alcanzado a hacer en estos años de vida, en estos 81 años de vida, y que sigues haciendo, ¿no? Eh, yo te lo agradezco personalmente. Quiero aprovechar en este espacio público para agradecértelo, porque también me podría ya considerar de alguna manera, no sé si tú me lo vas a permitir, un discípulo, porque estoy aprendiendo realmente, porque esas expresiones de humildad, teniendo el recorrido que tú tienes, son una enseñanza para las personas que tenemos la oportunidad de aprender del ejemplo. Pues yo fui a un movimiento juvenil donde siempre se pregonó que
la educación parte del ejemplo más que de las palabras y la instrucción. Y el ejemplo es el ejemplo personal, en las acciones. Y en ese sentido, me siento feliz de considerarme un discípulo tuyo, y esta charla es un aprendizaje muy grande para mí. Yo saco como conclusión de todo este teorema del que hablamos, de la presión y el volumen, que en la diferencia generacional, nosotros en esta época tenemos un problema matemático. Tenemos un problema matemático que tiene que ver con el nivel de presión, que nosotros no tenemos un problema en los sensores, de cómo percibimos la presión y el volumen de nuestra vida. Pero hay una cosa que lo dijo ya Mujica, el expresidente uruguayo, que no se puede recuperar, porque uno puede aprender en la vida y mejorar los sensores y cómo uno capta las cosas y cómo uno percibe las cosas. Pero hay algo que no se puede recuperar, que es el tiempo. El tiempo es lo más preciado que tenemos porque no se puede comprar, que no se puede recuperar. Así que yo me voy con una gran enseñanza de esta conversación, de que hay que ser optimista, de que hay que pensar que el futuro es prometedor, y cuando no, hay que darle menos peso a las cosas, sin dejar de hacer. No sé si coincidís, pero siento que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy, los jóvenes. Yo siento, me dan una tarea y siento que se me viene un peso encima gigante. Y vos decís, a lo mejor después trabajaste media hora y ya lo terminaste. Y ya te diste cuenta que tenías todo listo. Te agradezco mucho las palabras que has expresado y eh, debo confesarte, David, que a mí me ha pasado hacia tu persona exactamente lo mismo que tú has expresado en relación a mi persona. Sin que te ofenda lo que voy a decir, pero tú eres el argentino menos argentino que he visto en mi vida. Claro, porque el argentino tiene una educación que mucha gente considera eh, que lo hace prepotente, y yo creo que no, que aprendió de niño a hacer lo que hay que ser. En ese sentido, desde luego, en un país como el nuestro, que muchas veces han dicho que es la sombra que proyecta la cordillera que sale por Argentina, eh, es un país en el cual el apocamiento es muy corriente. Hay una suerte como de complejo. Fútbol, somos malos para el fútbol. ¿Por qué vamos a ser malos si nos alimentamos de exactamente las mismas cosas que cualquier otro? Educación, tenemos una educación casi mejor que la de muchos países latinoamericanos, no casi, realmente mejor que la de muchos países latinoamericanos. ¿Y por qué entonces somos como somos? Porque no tenemos esa dosis que mezcla la humildad, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, de cooperar con la creación de conocimiento, de crear con la creación de, cooperar, perdón, con la creación de sociedad. Y esa sociedad en ti se da muy fácil, se da muy fácil. Y lo del tiempo, que no puede retroceder por ahora, ya veremos qué pasa más adelante, porque Einstein formula la teoría del espacio-tiempo, y ahí el espacio puede ir para adelante o para atrás, por lo tanto el tiempo también, pero bueno, ya veremos qué pasa con eso más adelante. Ahí me Por ahora, comentarás algún día del acelerador este de partículas. no, eso es una cosa maravillosa. Te Eso puedo dar 2 minutos ahora para no aburrir a nuestros espectadores. El, bueno, yo no quiero fantocharme tampoco en absoluto, ¿eh? Si bien vengo de una familia de origen argentino, quiero ser tan humilde como tú. Pero hace muchos años me invitó un distinguido académico y escritor, Hermann Schoenberg, a que lo acompañara a leer un libro que era un libro bestseller en Estados Unidos, que tenía 1.400 páginas, 34 capítulos, que escribió uno de los premios Nobel de este año.
Roger Penrose, físico y matemático. Dije, bueno, pero no solo yo, hagamos un grupo, hicimos un grupo. Él había llegado hasta el capítulo 7 y este grupo fue capaz solo de llegar hasta el capítulo 8 y de ahí para adelante no pudimos seguir entendiendo nada, por lo menos en ese minuto. Sin embargo, dejamos instituido el grupo y tomamos un profesor. Llevamos 15 años estudiando física y nos juntamos 2 veces al mes a la hora de almuerzo. Y ayer precisamente nos dio una charla Andrés Gomberov. Andrés Gomberov es un físico chileno, exalumno del Instituto Hebreo, que está en el Centro de Estudios Científicos en Valdivia, que dirige Claudio Bunster, ex Claudio Teitelboim. Y este chico fue compañero de curso en el Instituto Hebreo con mi hijo cuando yo era director de ORT. Y previo a la prueba de aptitud académica, que era esa en ese entonces, la prueba de aptitud académica, hoy día la PSU, tal como yo había preparado a mi hijo mayor, a Kiko, 2 años antes, para la prueba, decidí preparar a Ricardo, que es mi hijo segundo. Y él me dijo, papi, pero tengo varios amigos que les gustaría también poder asistir. Claro, encantado, entonces hagámosla en el colegio, le dije. Y empezamos a hacer clases los días viernes en la tarde, después de la jornada, como a las 3, de 3 a 4, algo así, los días viernes. Llegaron 30 alumnos que estuvieron permanentemente ahí. Y yo les dije lo mismo que le dije a mi hijo mayor antes, que la geometría de Penich, el mismo Penich, abuelo de Todo padre conectado. de Gabriela Pérez, no, es abuelo, perdón, no es el padre, el abuelo, es porque ella es Pérez Penich. Eh, la geometría es el instrumento que hay que aprender para entender las cosas de la vida, para poder analizar las cosas en la vida. Cuando tú aprendes a construir triángulos, que te dan 3 datos y construyes un triángulo, tienes que desarrollar tu mente para ver cómo conectan los datos que te dan con la figura del triángulo que quieres construir. Bueno, en esa forma les hice clase durante un mes. Andrés Gómberos, al término de este seminario, me dijo, tío, porque me decían todos tío, por supuesto, ahora ya me dicen Tomás, ¿no? Me dijo, tío, me has despertado el interés por estudiar física y matemáticas. Hoy día es un gran físico. Como te digo, está con Teitelbaum y ayer nos dio una charla. Y yo estoy leyendo en este minuto el último libro de él, Wow. que se llama Antimateria, Magia y Poesía. Explica la física a través de metáforas que las entiende cualquier persona. Desde luego hay algún nivel que hay que satisfacer para entender la metáfora más bien, ¿no? Y tener algún concepto general sobre esto. Pero este muchacho tiene 4 libros escritos. Llegó a ser vicedecano del Departamento de Física de la Universidad Andrés Bello. Fue académico del Departamento de Física de la Universidad Católica. Él estudió física y se doctoró en la Universidad de Chile. Y es uno de los tantos científicos judíos que ha ganado el premio. Él no ha ganado el premio nacional, pero varios de los cuales han ganado el premio nacional, como Miguel Kiwi, la Dora Albir, en ciencias exactas Andrés Weintraub también, bueno, y en otras, en humanidades ni que hablar, pues está Andrés Mayenzo, la Miriam Singer, etcétera. O sea, es una pléyade de figuras destacadísimas, ilustrísimas. Lo que quiero decir es que lo que uno de pronto pone como una gota en el desierto, riega una planta y de ahí surgen muchas plantas. Andrés es un tipo excepcional. Yo recomiendo que lean sus libros porque son joyas y son libros muy breves, 150, 200 páginas cuando más, en un formato que tal como lo mostré es bastante modesto. Se dan cuenta ustedes que el grosor del libro es pequeñito. Tiene un libro que se llama Física y berenjenas. Parece absurdo el título, pero es que él dice, hay un dicho en Chile por lo menos, creo que en Argentina no, que cuando algo es malo dice es como las berenjenas.
Entonces dice física y berenjena asociando estos dos conceptos. Después habla de la música del cosmos. Él es un enamorado de los Beatles y cree que la música del cosmos está llena de los Beatles, o al revés, que el cosmos iluminó a los Beatles. Habla de Einstein para perplejos, o sea, los que están sorprendidos de aquello, y este es el cuarto libro que edita. Mira, yo no estoy haciendo la propaganda comercial en absoluto, solamente dentro de mi rol de divulgador de las cosas que vale la pena, como la ley de Boyle-Mariot, creo que divulgar la obra de Andrés tiene un mérito extraordinario y es bueno hacerlo. Estos libros son muy baratos en realidad y están al alcance, como digo, Andy Gomberov o Andrés Gomberov. Véanlo, búsquenlo. Y bueno, ¿qué quieres que te diga, querido David? Para mí esto es como un crecimiento de mi propia familia, el haberte conocido. Y lo digo con toda sinceridad. Mi mujer te hace llegar los mejores saludos también porque ella se siente muy agradecida de lo que tú haces por el grupo Javerim al cual ella ha pertenecido por tanto tiempo. Y yo siento un placer enorme de haber tenido esta conversación contigo, que no fue entrevista, pero me hubiera No, gustado que tú hubieras hablado un poco más. Parece que te quité un poco el micrófono. En todo caso, siempre puede haber una segunda oportunidad. lo que pasa que, como yo te dije, Tomás, a mí me gusta entrevistar. Entonces, la verdad que tu personaje es mucho más interesante que el mío y hoy nos enteramos de cosas que yo creo la mayoría de nosotros no sabíamos. Así que gracias por invitarme. Espero poder seguir conversando contigo en vivo, grabado o en persona, ojalá pronto. Ojalá pronto podamos volver a la normalidad. Y quién dice, el día de mañana con algunos encuentros más eh, presenciales en el estadio, quizás con gente que esté interesada en sumarse, quizás metemos algún piano, alguna guitarra, quién sabe, ¿no? Eh, sería muy bonito, sería muy bonito. Pero nada, volver a agradecerte, un gran placer, saludos a tu mujer, que sí, que la veo todos los lunes y que además es colaboradora del Grupo Javerín, muchos años, más de 27 años del Grupo Javerín acá activando en el estadio, la verdad que extraordinario y muy importante seguir trabajando con nuestros adultos mayores. Así que, bueno, que sigan los éxitos, que sigan que sigan las acciones y el aprovechar del tiempo como bien lo haces y que nos sigas enseñando. Muchas gracias, David. Ha sido un privilegio para mí haber tenido esta conversación contigo. Y por cierto, dicho sea de paso, algo lo mencionó David, pero ahora yo lo recalco exactamente como es. No nos conocemos, jamás hemos estado juntos, Es verdad, solamente nos hemos vinculado por esta vía. De modo que esto muestra que esta pandemia no es tan mala, porque a lo mejor después de todo, es decir, tiene su componente muy negativa, por supuesto, pero hay tantas cosas que sin esta pandemia no habríamos alcanzado en nuestra vida como no se pueden imaginar. Yo he grabado estos 30 y tantos videos más entrevistas debido a la pandemia, porque si no, no habría tenido tiempo de dedicarle lo que le he dedicado a construir estos documentos. No habría hecho este vínculo de amistad porque no habríamos tenido la ocasión del contacto. Y cuántas cosas que uno cree que se está perdiendo por estar enclaustrado, no se las está perdiendo porque las está reemplazando por otras. Eh, de manera que me siento muy complacido de haber tenido esta conversación contigo y cuando vengan los periodos normales, si es que se puede llamar normal lo que vivíamos libre, antes, ¿cierto? libre. Libres, claro, ya nos conoceremos, pero lo importante es proyectar lo que hemos logrado en este periodo hacia el futuro que llamamos normal. Porque si esto, cuando pasa, decimos, se acabó un periodo nefasto de mi vida, habríamos desperdiciado lo bueno que ha tenido. Siempre en la vida hay cosas buenas y cosas malas. Quedarse con lo malo es malo. Quedarse con lo bueno es bueno. Parece un perogrullo, pero no siempre el perogrullo es tan fuera de lugar.
Y bueno, aquí la damos por concluida porque si no la gente que empieza a ver este video se va a aburrir y lo va a cortar antes del final. Así es. Así Esto que fue ya, Expresiones Libres. libre, libre. Esa palabra la tenemos acuñada.